Muy bien, mis hermanos. Alisten sus Biblias, por favor, ubíquense en Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a estar meditando en los versículos del 8 al 11, la lectura que el hermano Samuel hizo hace un momento, el mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna. Pero primero oremos para pedirle a Dios que nos ayude. Padre, tú eres nuestro Dios exaltado, santo, justo, que nos has reconciliado contigo mismo a través de Cristo, de su sacrificio, de su obra para el perdón de nuestros pecados. Gracias por reunirnos hoy en tu presencia, para entrar en comunión con nosotros, para hablar con nosotros a través de tu palabra, a través de este sermón. Te ruego que a mis hermanos los ayudes para que reciban lo que es tuyo como viniendo en verdad de ti. Que podamos entender que el Espíritu Santo es quien obra entre nosotros para guiarnos a la verdad, para recordarnos a Cristo. Y mi buen Señor, glorifícate a través de mí, ayúdame, asísteme, porque te necesito en forma especial en este momento, porque nada hay que pueda darles ni decirles si no estás conmigo, Señor. Glorifícate pues entre tu pueblo, entre nosotros esta hora, y ayúdanos con corazones y mentes dispuestas, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ustedes están ubicados en Apocalipsis 2 del 8 al 11. Quizá el punto central del sermón está en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y es que en verdad los hermanos de Esmirna se estaban enfrentando a un ambiente en donde las pruebas y la persecución y las dificultades cada vez se levantaban más y más a su alrededor. Y resulta que en esa época había una tentación muy fuerte y era la posibilidad de negar a Cristo para ahorrarse todos los problemas y todas las dificultades. Si nosotros nos preguntamos, o si yo les pregunto, ¿alguna vez usted ha negado a Cristo? Pues muy posiblemente usted me diga, no, ¿cómo así? Yo jamás negaría al Señor. Pero es que resulta que hay dos formas en que podemos negarlo a Él. La primera es cuando hay una negación verbal, contundente y rotunda. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? ¿Se acuerdan que él, presa del temor y la angustia, gritó delante de todos, yo no conozco a ese hombre, yo no soy uno de sus discípulos? Muy posiblemente ninguno de nosotros ha caído en ese pecado. Pero hay una segunda forma de negación más sutil, y es cuando nos quedamos callados y lo negamos por conveniencia, porque consideramos que es mejor en ese momento no abrir la boca y no decir nada. Por ejemplo, y solo son algunos ejemplos, ¿todos sus vecinos saben que usted es cristiano? ¿Todos sus vecinos han escuchado de usted el Evangelio? ¿Les ha presentado a Cristo? ¿Les ha señalado el pecado y la necesidad tan grande que tienen de acudir a Él? Porque si no lo hacemos y guardamos silencio, es posible que estemos en este tipo de negación. En el ambiente, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, cuando el mundo, cuando los hombres, las mujeres hablan majaderías, tú les dejas claro que no estás de acuerdo y no puedes tolerar sus groserías, sus obscenidades, sus burlas, porque eso ofende a Cristo. Tú levantas tu voz y les dices, mi hermano, mi amigo, estás pecando. La forma en que hablas, como te expresas, es un insulto para Cristo. Necesitas arrepentirte y conocerlo y confiar en Él. Porque es fácil quedarnos callados, porque tememos el rechazo, la exclusión, lo que pueda surgir de nuestras palabras. Entonces es posible que más bien sí caemos en el segundo tipo de negación, ¿no? Cuando simplemente nos quedamos callados y preferimos no proclamar y no anunciar el nombre de Cristo. Y resulta que en el fondo de todo esto
está el temor. Yo les dije que el mensaje quizá principal o la frase contundente del pasaje está en el versículo 10, que dice: no temas lo que vas a padecer. Y resulta que muchas veces nosotros nos quedamos callados o dejamos de hacer lo que debemos hacer, lo que la Escritura nos dice que tenemos que hacer, por temor. No honramos a Cristo con nuestras acciones, con nuestras palabras, porque somos presa del temor. Y es precisamente sobre esta amenaza sobre la que vamos a estar meditando esta mañana. Así que vamos a la Escritura y ayúdenme para que leamos todos el versículo 8 ahí en Apocalipsis capítulo 2, todos juntos, el 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia. Entonces, una vez más, al igual que con la iglesia en Éfeso, el Señor se comunica con su iglesia ¿a través de quién? A través del ángel de la iglesia, que ustedes saben que es el pastor de esa congregación determinada. Pero su saludo es especialmente reconfortante para los cristianos de esa ciudad. Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, pero que ahora vive. En la aparición que Juan vio del Señor, dijo: yo tengo, Cristo le dijo: yo soy el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué digo que para ellos tuvo que ser reconfortante? Pues porque ellos estaban siendo perseguidos, porque ellos estaban siendo atribulados por causa de su fe. De pronto para nosotros es como complicado entender el peso de estas palabras y tenemos que hacer un esfuerzo intencional y consciente por tratar de entender cómo vivían estos hermanos y cómo fue de importante lo que Cristo les estaba diciendo. Resulta que yo les expliqué un poquito cuáles eran algunas de las pruebas y dificultades que sufrían los efesios. Resulta que todas las 7 iglesias del Apocalipsis están situadas como en una especie de semicírculo, una muy cerquita de la otra. Muy posiblemente el mensajero que iba a llevar la carta iba a hacer una ruta iniciando desde Éfeso, continuando por Esmirna hasta dar toda la vuelta y, si no me equivoco, terminando con la Odisea. Así que el ambiente cultural, el ambiente político, la situación económica, el clima religioso era de alguna manera común a todos estos hermanos. En ese momento, cuando alguien se identificaba como cristiano, estaba diciendo: yo no reconozco al César como el Dios y Rey de este mundo. Ese lugar es para Jesucristo. Estaba diciendo: yo no me voy a inclinar ante sus altares, no voy a ofrecer incienso ni sacrificios ante sus dioses, no voy a participar de los rituales, fornicaciones y prostitución que ustedes practican. Y es más, yo voy a anunciar el nombre de Cristo a otros, a mis amigos, compañeros, jefes, etcétera. Por identificarse con Cristo en esa época había que pagar un precio real, alto. Y eso es lo que nosotros hoy día no podemos entender. ¿Por qué? Porque podemos decir con toda tranquilidad: yo soy cristiano. Podemos pregonar el nombre de Cristo. Y la gente lo más que va a ser quedarse callada y tomar distancia, en el mejor de los casos. Pero es usual que suceda esto. Así que para ellos fue significativo que Jesús les dijo: ustedes están en mis manos. Recuerden, Él es el que se mueve en medio de los candelabros. ¿Y qué son los candelabros? Pues cada una de las 7 iglesias. Él es el que sostiene al ángel de la iglesia con su diestra, con su autoridad, con su poder. ¿Ustedes han escuchado hablar de Policarpo, patriarca de la iglesia, uno de los mártires de la iglesia? Tienen que aplicarse al estudio de la Escritura y de la historia de la iglesia. Pues este Policarpo fue uno de los llamados padres de la iglesia y fue pastor de la iglesia de Esmirna. Él fue ordenado como pastor de esa iglesia por el mismo apóstol Juan, que ahora les está dando la revelación de Jesucristo. Es muy posible que Policarpo haya sido el pastor en el tiempo en que Cristo escribió al ángel de la iglesia en Esmirna. Tengan eso en sus mentes, a Policarpo, y lo vamos a retomar más adelante. Continuemos ahora en el versículo 9. Ayúdenme todos juntos. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación.
Muy bien. Ustedes van a notar que es la misma forma básicamente en la que Cristo se dirige a sus iglesias, a través del ángel de la iglesia, pero luego cuando inicia el contenido del mensaje, lo primero que les dice a todas las 7 es: yo conozco tus obras. Si ustedes lo quieren tratar de comprobar, yo conozco tus obras, a Teatira, a Pérgamo, a la Odisea, a Filadelfia, yo conozco tus obras. Es decir, el mensaje que Él les va a dar y en lo que Él es incisivo es en que yo los conozco. Él conoce su iglesia. Recuerden la imagen, Él se mueve en medio de los 7 candelabros, es decir, Él no cesa su actividad entre su iglesia. Por eso es que Él inicia el mensaje con la sentencia: yo te conozco. Es una afirmación categórica y contundente para la mayoría de iglesias, para darles ánimo, para reconocer sus virtudes, pero para otras, para señalar lo que estaban haciendo mal, para señalar por qué los iba a tratar y por qué los iba a disciplinar. Así que Él conoce las mentes de su iglesia, Él conoce sus corazones, sus motivaciones, porque Él es omnisciente, pero sobre todo porque Él ha entrado en una relación íntima, cercana, personal con su iglesia, es decir, con cada uno de ustedes. Por eso Él puede decir: en verdad yo te conozco, en verdad yo sé cuáles son tus luchas, en verdad yo sé cuáles son tus obras, en verdad yo sé cuál es todo tu trabajo por causa de mí, y por eso es que yo puedo señalar cuáles son tus errores. En el caso de la iglesia de Esmirna, ¿qué es lo que el Señor menciona que ha examinado y conoce de ellos? El versículo lo dice: sus obras, sus sufrimientos, su pobreza, dice, y la blasfemia de parte de los judíos, es decir, las acusaciones falsas contra los cristianos porque ellos detestaban a Cristo y sus seguidores. Todos estos eran los sufrimientos que padecían estos hermanos. Eran perseguidos, eran atribulados, eran expropiados, eran excluidos de todas las actividades, pagaban el costo que implicaba hacerse cristiano. Y resulta que el mensaje de Cristo a la iglesia en Esmirna, ellos lo recibieron en la década de los 90 del primer siglo. Y resulta que yo les puedo asegurar que su sufrimiento se prolongó con toda seguridad hasta el año 160 y un poco más. Es decir, por lo menos tuvieron 70 años de tribulación estos hermanos. ¿Por qué afirmo esto? Porque en el año 160 o aproximado, un poquito más, sucedió algo con Policarpo. Recuerden a Policarpo, lo vamos a retomar más adelante. Les doy toda esta información para que quede claro, mis hermanos, no era cosa fácil ser cristiano en esa época. Ante cualquier sospecha, ante cualquier denuncia, persecución sobre los cristianos, expropiación, cárcel, tortura, muerte. ¿Nosotros sufrimos algo de eso hoy día? No. Por eso a veces no apreciamos el valor de estas palabras. Por nuestra vida tranquila, por nuestra vida cómoda, serena, lo cual no está mal siempre y cuando nos dediquemos a servir a Cristo, a conocerlo y a extender su reino. Pero por ese estilo de vida que tenemos es que leemos esto y decimos como que, ¿esto qué trascendencia tiene? ¿Esto cómo tiene que ver conmigo? Pero el clima al que vamos a enfrentarnos todos los cristianos, tarde o temprano, es un clima de sufrimiento y de persecución. Mis hermanos, nunca Jesús ha ganado discípulos diciendo todo va a ser fácil y todo va a ser cómodo y todo va a ser tranquilo. Lo que Él siempre nos ofrece, y yo soy muy enfático en eso, es: tome su cruz de sufrimiento y venga caminando conmigo. Niéguese a usted mismo, tome su cruz y sígame. Pero ustedes pueden ver el versículo 9 ahí en sus Biblias y van a notar que hay una exclamación que cambia toda la forma en que ellos y nosotros podemos apreciar nuestra realidad, nuestras pruebas, los sufrimientos. ¿Cuál creen ustedes que es la afirmación en el versículo 9? ¿Cuál? Pero tú eres rico. Ahora, yo creo que si yo hubiera estado en esa época y padeciendo persecución,
sufriendo por llamarme cristiano, rechazado por mi familia, habiendo perdido el empleo porque mi jefe no quería un cristiano entre sus trabajadores, habiendo perdido mis bienes por la denuncia de los vecinos que hablaban contra este cristiano. Yo creo que para mí hubiera sido complejo entender las palabras del Señor, a pesar que estés en la más grande de las pobrezas y miserias, tú eres rico. Es que es contradictorio, ¿verdad? ¿Acaso parece como una broma de mal gusto? ¿Acaso es que el Señor no había contemplado toda la realidad? ¿Omitió algo, alguna de las circunstancias? Pues resulta que no. La razón por la que Jesús les dice que a pesar de haberlo perdido todo por causa de Él, son ricos, es porque hay ricos en este mundo que son pobres para con Dios, y hay pobres de este mundo que son ricos para Cristo. Busquen Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Y el versículo 35 y 36 dice, Marcos 8, 35 y 36. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre hacer riqueza, hacer próspero, si no puede pagar ninguna recompensa por su alma? Así que hay algunos que son pobres para el mundo, como los de Esmirna, pero ricos para Cristo. De esta manera, ricos, bienaventurados, dichosos, completos, es que considera Jesús a todo el que está dispuesto a sufrir cualquier consecuencia por causa de él. Hay algo muy interesante que ustedes tienen que notar, y es que nosotros, claro, sufrimos, nosotros, claro, tenemos necesidades, nosotros nos enfrentamos a problemas, pero ustedes me van a corregir si el 90% de las veces nuestros sufrimientos no son causados por nuestros propios errores, por nuestras propias malas decisiones. ¿Hemos tenido el privilegio de sufrir por la causa de Cristo? Posiblemente no. Es una posibilidad. Tal vez unos sí, tal vez otros en alguna medida mayor o menor. La pregunta: ¿en qué eran ricos estos hermanos de Esmirna? Ellos eran pobres por fuera, pero ricos por dentro. ¿Cómo? Ricos en fe, ricos en buenas obras, ricos en privilegios con el Señor, ricos en dones, ricos en la esperanza, ricos en la gracia de Dios que sobreabundó en sus vidas en medio de las pruebas y de la dificultad. ¿Recuerdan el clamor de Pablo cuando estaba enfermo? 3 veces le rogó al Señor que le quitara el aguijón, que le quitara la enfermedad. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Hijito, mi poder se va a perfeccionar, se va a mostrar en tu debilidad. Yo me voy a glorificar en tus falencias. La gracia de Dios abunda en medio de nuestras dificultades. Entonces piensa en la situación de la iglesia de Esmirna del siglo I. Piensa en ese clima de persecución política, religiosa, económica, de exclusión social. ¿Qué valor tuvieron las palabras de Jesús? El primero y el último, el que venció la muerte, el que reina sobre el infierno, el que tiene el control de la vida y la muerte, es el que les habla, es el que les dice: yo los sostengo, yo los conozco. Pero sus palabras no son nuevas. Recuerden que en otra parte de la escritura le dijo a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Así que bienaventurados los pobres para el mundo, pero ricos para Cristo. Ilustremos esto viendo Lucas capítulo 12, a partir del versículo 13. Lucas 12, versículo 13 en adelante. Yo voy a ir leyendo y cuando les pida que me ayuden, ustedes por favor lo hacen.
Lucas capítulo 12 y desde el 13, versículo 13 dice: le dijo una multitud, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Juntos el 15. Y les dijo, noten esa frase, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Contrástelo con la situación de los creyentes en Esmirna. Perseguidos, habían perdido sus bienes, habían sido puestos en la cárcel o lo iban a estar, lo iban a sufrir. Pero la enseñanza de Jesús es: nuestra vida no se trata de hacer abundancia de bienes ni abundancia de riqueza. ¿Por qué? Porque miren la parábola que Él nos refiere para ilustrar lo que Él nos acaba de decir. También les refirió una parábola diciendo, es como Él va a explicar eso de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La heredad de un hombre, la hacienda, la finca de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Y qué fue lo que le dijo a su alma? Y diré a mi alma, el 19, alma, todos juntos, alma, muchos bienes tienes. Entonces parece que la vida de este granjero sí consistía en la abundancia de los bienes que poseía. Los graneros llenos, abundancia de pan, abundancia de vino, abundancia de recursos, ahorros en el banco, intereses produciendo. Todo lo que cualquier persona hoy día puede desear, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que sí. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Puedes estar tranquila, comer, beber, regocijarte. Ahora veamos qué le dijo Dios en el 20, pero Dios le dijo, todos juntos, necio. Tienes muchos recursos, tienes bienes para muchos años, tienes la pensión asegurada, el negocio está produciendo por sí mismo y esta noche te mueres. Y todo eso, ¿para quién va a ser? ¿Para los hijos? Muy seguramente, como no trabajaron 50 años por levantar el negocio, lo venden para invertir en lo que ellos quieren. ¿Algo se puede llevar a la tumba? Por bonito que sea el sepulcro, ¿algo va a pasar al más allá, a la siguiente vida? En absoluto, todo por lo que la gente se mata, todo en lo que invertimos la vida, la casa, el carro, la finca, la educación, los diplomas, las metas, los proyectos, mis hermanos, todo termina en la puerta del cementerio. Como la frasecita del cementerio central, aquí terminan las vanidades del mundo. Necio, le dijo Dios a este hombre. Necio es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora van entendiendo por dónde iba la exhortación de Cristo a los creyentes de Esmirna. Lo habían perdido todo, pero tranquilos, porque es que su vida no consiste en lo que han perdido. Su seguridad no descansa en los bienes que han perdido o que pueden llegar a perder por mi causa. Ahora, quiero aclarar, no es pecado ser rico. No estoy hablando de eso. Y ser pobre no es necesariamente señal de ser bienaventurado para con Dios. El pecado de la riqueza es trazarla como meta. El pecado es trazar como meta de vida la búsqueda de la riqueza. El pecado es descuidar mis prioridades, mis afectos para con Dios, mi relación con el Señor, mi cuidado espiritual y el de mi familia por estar buscando la riqueza. Eso es el pecado, porque si dejamos a Dios por la riqueza, mis hermanos, lo hemos perdido absolutamente todo. Ahora, nuestra situación hoy día es similar. ¿Por qué?
Yo les dije que la región en la que estaba Éfeso, Esmirna, todas estas ciudades en las que habían iglesias, era una situación económicamente privilegiada, eran unos puertos inmensos, eran unos centros, unos cruces donde se comerciaban cantidades de mercancías a través de todo el Imperio Romano. Y cuando uno escucha hablar de Villavicencio hoy día, dicen que es la capital de la media Colombia, ¿verdad? Llenos de petróleo, quizá el departamento que más produce petróleo en Colombia es el Meta, llenos de ríos y agua por todos lados, abunda el agua, que tenemos un mal acueducto. Eso es otra cuestión. Tierra toda la que usted quiera, ganado, agricultura, comercio, obras, desarrollo. Hay muchos expertos que dicen hay que invertir en el llano, hay que invertir en el Meta, hay que invertir en la Orinoquía, el futuro está allá. Pero Villavicencio, mis hermanos, tiene sus dioses. Nosotros tenemos nuestro César. Esta ciudad tiene su propio sistema religioso. ¿Cuáles dioses? El dinero, la salud, la belleza, el principal dios de este mundo, el placer. ¿Cuál es el César hoy día? En Villavicencio hay 600,000 Césares. ¿Por qué? Porque cada persona es su propio César. Cada persona es su propio Dios. Hoy día, el sistema religioso, ¿cuál es? Cada uno viva en función de sí mismo. Cada uno viva para sí mismo, para buscar su goce, su disfrute, su placer. La cuestión es, ¿somos los cristianos de la Iglesia Betania de la Reforma, labranza de Dios en Villavicencio, ricos para el mundo y pobres para con Dios? ¿O nos podemos identificar con los de Esmirna, que eran pobres para este mundo, pero ricos para con Dios? Porque, mis amados, es fácil ser ricos para el mundo. Es fácil acogernos a sus principios y valores. Miren, el mundo nos vende sus ideas, su influencia, su cosmovisión absolutamente todos los días, en todo momento, en la música, en la televisión, en la moda, en el empleo, en los colegios, en las universidades. Por todos lados nos bombardean diciéndonos, este es el sistema. Esta es la manera correcta de vivir. Esto es lo que usted tiene que creer. Así que es fácil acomodarnos a lo que ellos pretenden decir que es la verdad. Por ejemplo, es fácil lograr una buena convivencia con otros si nunca señalamos el pecado y su necesidad de Cristo como Salvador. Es fácil caer en el molde del mundo porque invertimos todo nuestro tiempo y esfuerzos por lograr lo que deseamos, porque invertimos todo nuestro tiempo y todos nuestros recursos en el cuidado del cuerpo, en la mejor ropa, en el mejor vestido, en el mejor teléfono, en el mejor reloj, en los mejores zapatos, en la membresía al gimnasio, en un buen colegio, Netflix, HBO, Amazon, todo lo que podamos conseguir como resultado de nuestro arduo trabajo, pero sacrificando las cosas importantes, a Cristo, a la palabra, a la oración, a la comunión con los hermanos, a la familia. Es posible que yo esté equivocado, es posible que no sea el caso de ustedes, pero es que resulta que en este momento histórico en Colombia, cuando vemos que todos nuestros deseos y posesiones están en riesgo por causa de las crisis económicas, políticas que atraviesa el país, es cuando empezamos a temer. Permítanme hacerles una pregunta para que ustedes se examinen, para ver si yo estoy muy equivocado. Hay muchos que no quieren al presidente de turno. La pregunta es, ¿no queremos al presidente Petro porque es un gobernante sin temor de Dios, que muy seguramente hará venir juicio y disciplina sobre este país? ¿O no lo queremos porque vemos que peligra nuestro bienestar y nuestro capital? Seamos honestos. ¿Por qué no queremos al presidente? ¿Por su filosofía? ¿Porque gobierna con principios totalmente contrarios a la Escritura? ¿O porque vemos que puede hacer que la economía colapse y tememos el desempleo, la escasez, el hambre, la persecución? En verdad, eso les va a permitir examinar en dónde está su corazón, en dónde están puestos sus ojos. Así que, como les decía, es posible que no caigamos en la negación de decir, yo no conozco a Cristo,
pero vivimos en silencio en este mundo, acomodados a su forma de pensar, y nuestro silencio es la más sutil y perniciosa, es la más perversa de las negaciones de Cristo. ¿Por qué? Porque el temor hace que neguemos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, como cristianos que están dispuestos a perderlo todo, a sufrir, si es necesario, si llega el caso, por anunciar y presentar a Cristo a este mundo que está tan vacío y necesitado del amor de Dios. Por nuestros muchos temores es que necesitamos poner mucha atención al versículo 10 de Apocalipsis capítulo 2. Vuelvan allá, por favor. Apocalipsis 2:10. Y yo estoy hablando con la seguridad de que tememos que nos quedamos callados porque por muchos meses en la célula el tema que hemos estudiado es evangelismo y discipulado. Y en muchas ocasiones cuando uno habla con los hermanos, con los creyentes y les pregunta, ¿usted por qué no evangeliza? O a veces la gente cuenta y dice, yo tuve el momento, tuve la ocasión y me quedé callado. Y cuando uno se pone a examinar, la cuestión es que nos quedamos callados por temor, por cobardía, por pena, por vergüenza, por dudas. Entonces, por eso es que yo hago las acusaciones que estoy haciendo hoy. Y parece que la situación es generalizada. Pero veamos el versículo 10. Ayúdenme todos juntos y leamos. No temas en nada lo que vas a padecer. Muy bien, yo creo que el frío nos está como afectando. Leamos solo la primera frase hasta el punto. Todos juntos. No temas. Entonces mire lo que Dios nos dice clara y contundentemente. No deben temer. Y la segunda cosa, van a sufrir. La pregunta, ¿por qué no deben temer? Si se cae la economía, si se cae el sistema de gobierno, si se cae la política, si entramos en escasez, si se vuelve peligroso ser cristiano, ¿por qué no debemos temer? Estén atentos para que entiendan y confíen quién es el que está diciendo no tema. El que dice no teman es el primero y el último, el que estuvo muerto pero vive y vive para siempre. No deben temer porque Jesús es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que venció el pecado, al enemigo y al mundo. Él es el Señor del universo, Él es su torre fuerte, su roca firme, el castillo fuerte, Él es escudo alrededor suyo, Él es la fortaleza de su pueblo, el que levanta su cabeza y la unge con aceite en presencia de sus enemigos, el que acude en su rescate y pelea sus batallas, el que ayuda a los que confían en Él en el día que temen. Él es tu Salvador, quien se levanta y viene en tu auxilio. Él es el que hiere a todos tus enemigos en la mejilla, el que quebranta los dientes de los perversos con su diestra poderosa. Él es como el león que cuando se acuesta, nadie se atreve a levantarlo. Este león, Jesucristo, es quien rugirá. Y temblarán los cielos a su voz, y temblará la tierra, pero Él, que aterrorizará a todos sus enemigos, será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de todos los que confíen en Él. Este Jesús que les dice, no teman, pequeño rebaño, es el resplandor mismo de la gloria de Dios, el que sostiene a todo el universo con el poder de su palabra, pero también es el que ha contado íntimamente cada uno de sus cabellos. Es el que conoce su mente, su corazón, sus motivaciones, sus temores, sus necesidades, sus angustias, sus luchas. Él es el que sabe todas las cosas que necesitas para sostener a la familia, para llevar el pan a la casa, para vestir la esposa y los hijos, pero sobre todo Él es el que sabe cuáles son las necesidades de tu alma y Él ha garantizado que va a proveer para eso.
Y si se viene el peligro, las dificultades, las pruebas, mis hermanos, Él es el que estará contigo cuando te enfrentes a la tentación, a los ataques del enemigo, al rechazo, a las pruebas. Él es el que le dijo a la atribulada iglesia de Esmirna: no tengan ningún temor, van a la lucha, pero no van solos. Van a sufrir, pero yo estaré con ustedes. Lo mismo o el mismo anuncio es para nosotros hoy. Ustedes van a sufrir por la causa de Cristo. Mis hermanos, este mundo no aguanta más. Si el Señor no vuelve pronto, por lo menos habrá juicio y tribulación en el mundo por el estado tan tremendo de degradación y descomposición moral y social, porque le hemos dado como sociedad la espalda a Dios. Y cuando venga el juicio sobre los hombres, ellos van a cargar contra Dios. El diablo va a querer cargar contra el Señor, pero como está vencido y derrotado por Cristo, los ataques van a ser contra su iglesia. Nosotros vamos a tener que sufrir y vamos a tener que luchar, pero no contra los hombres, como dice Efesios, no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vendrá el día en que andaremos como ovejas en medio de lobos, pero no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Más aún, nuestro sufrimiento será solo por un poquito de tiempo. Yo les dije que la iglesia en Esmirna por lo menos tuvo 70 años de continua tribulación y persecución y sufrimiento, pero eso sigue siendo un pequeño periodo de tiempo. ¿Qué son 70 años de sufrimiento frente a la eternidad gozando las glorias de Cristo? Que son unos años de negación, de tribulación, de pobreza, de escasez, pero mantenernos fieles a Cristo, participar de sus sufrimientos y luego gozar de su gloria, de su triunfo, de su victoria por siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volviendo al versículo 10, dice la última parte: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño. Así que noten que hay en verdad como dos promesas en el 10 y el 11. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Si sales vencedor, no sufrirás daño de la segunda muerte. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que los de Esmirna y los de Villavicencio pueden caer presos, pueden perder sus posesiones, pueden perder su trabajo por causa de Cristo, su dinero, su reputación, la aceptación de la familia, de los amigos. Puede que en algún momento ustedes, incluso como aquellos cristianos, lleguen a sufrir castigos más severos, tortura, persecución, muerte. Pero resulta que nada de esto puede causarles daño permanentemente. ¿Por qué? Porque ustedes en Cristo no van a sufrir daño de la muerte segunda. En verdad, lo que estoy animándolos a hacer, o lo que quiero animarlos a hacer, es a que nos libremos del temor en atención a las palabras de Cristo, a que no tengamos ningún temor por el sufrimiento, para ocuparnos en hablar de Cristo, en proclamar su victoria, en avanzar su reino, en ganar a otros para Él, a pesar de lo que venga, a pesar de que el mundo no nos tolere, a pesar de que se levante persecución, porque estamos muy tranquilos y muy cómodos, y eso se ha vuelto un pecado entre nosotros. Los sufrimientos en esta vida siempre van a ser temporales. Y ojo, los sufrimientos por causa de Cristo, no por sus malas decisiones, no por sus errores ni por sus pecados. Los sufrimientos por la causa de Cristo, como Él dijo en Marcos, por causa de mí y del Evangelio, son temporales. Lo mismo, el placer que este mundo nos ofrece, si negamos a Cristo, es temporal. Cambiamos un poco de placer temporal por una eternidad de sufrimiento lejos de Cristo. El gozo verdadero, la vida verdadera, está con Cristo. Debemos aferrarnos a Él,
hacerlo nuestra prioridad, vivir para Él como verdaderos hijos que aman y viven para su Padre, a pesar de lo que suceda. ¿Recuerdan a Policarpo? Les dije que volveríamos a Policarpo. Recuerden, fue pastor de la iglesia en Esmirna. Muy posiblemente fue el pastor que recibió el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna. Pero resulta que Policarpo murió en el año 168. Resulta que los judíos blasfemaban contra Cristo y perseguían a la iglesia. Ustedes vieron que el versículo 9 dice que ahora son sinagoga de Satanás. Resulta que estos judíos de la ciudad de Esmirna se opusieron duramente al cristianismo. Ellos quisieron llevar a Policarpo hasta la muerte. Es más, se confabularon y se unieron con los paganos de esa ciudad para lograr que él fuera echado o arrojado a los leones, pero no lo lograron. Y como no lo lograron, pidieron que fuera quemado vivo. Y ellos con sus propias manos, según el registro de los padres de la iglesia, llevaron la leña para la hoguera para encenderlo. Resulta que Policarpo prudentemente, al enterarse que lo estaban buscando, se ocultó, pero irónicamente fue descubierto por un niño. Él estuvo preso y cuando estaba preso él compartió su comida con los guardias para evangelizarlos y discipularlos. Es más, cuando tenía que ir ante las autoridades, cuando tenía que presentarse delante del procónsul romano, ¿saben cuál fue la petición de él para estos guardias? Déjenme orar 1 hora antes de ir a afrontar mi tribunal. Cuando fue presentado ante los romanos, fue condenado a morir en la hoguera y fue quemado públicamente en la plaza del mercado. Justo antes que el fuego se encendiera, el gobernante romano le tentó diciendo: blasfema contra Cristo y tendrás tu libertad. Blasfema, niega a Cristo y vas a salvarte de esta condena. ¿Y ustedes saben qué respondió Policarpo? Un viejito, muy viejito. Él dijo: durante 86 años le he servido a Cristo y Él nunca me ha hecho ningún mal, nunca me ha faltado en nada. ¿Cómo voy a poder negar a mi Rey que me ha salvado? Así que el ángel de la iglesia en Esmirna, el pastor de la iglesia en Esmirna, no tuvo temor de lo que tuvo que enfrentar y sufrir. Ni las ramas, ni la estaca, ni el fuego, ni la espada, nada lo hicieron dudar, porque Cristo lo sostenía, se mantuvo fiel hasta la muerte y se cumplió la predicción del Señor, ¿verdad? Fueron perseguidos, atribulados, puestos en la cárcel e incluso martirizados. Pero Cristo se aseguró de cumplir su promesa. Él les dio la corona de vida. No sufrieron daño de la segunda muerte. Así que esto fue lo que enfrentó Policarpo, una muerte segura en la hoguera por causa de Cristo. La pregunta es, para que concluyamos, ¿a qué te enfrentas tú por causa de Cristo? En verdad, ¿cuáles son tus temores y lo que te tienta a quedarte callado y negar a Cristo? ¿Qué estás dispuesto a sufrir por Él? ¿Pobreza, escasez, rechazo, desempleo, soledad, que te vean como un fracaso? Mis hermanos, nuestros sufrimientos por Cristo solo serán temporales. Y yo concluyo diciéndolos que más que temporales son necesarios, porque piensen en esto: ¿cómo podemos entender el sacrificio de Cristo por nosotros si nosotros no sacrificamos nada por Él? ¿Cómo podemos creer y entender que Él sufrió hasta la muerte por nosotros, que dio su vida en libación por nosotros, si no queremos sufrir nada por Él? ¿Cómo podemos decir que queremos participar de su victoria y gozar glorias por Él con la eternidad si no estamos dispuestos a luchar un poquito de tiempo en este mundo por causa de Él? Mis hermanos, ¿cómo queremos compartir el gozo del triunfo del Cristo triunfante? ¿Cómo queremos compartir el gozo del Cristo triunfante sin antes participar de sus padecimientos? Les dije al principio, Él nunca nos ha ofrecido o nos ha hecho promesas de que todo va a ser fácil. Si vemos las promesas de Cristo para nosotros en Apocalipsis 2 del 8 al 11,
Parece que no son nada alentadoras ni nada atractivas. Todo lo contrario, mis hermanos. Él luchó, Él sufrió, Él murió para lograr el perdón de nuestros pecados. Él resucitó para darnos vida nueva. Ahora su ofrecimiento es que participemos de su lucha. Su ofrecimiento es que luchemos contra el pecado. Su ofrecimiento es que participemos de sus sufrimientos, que nos identifiquemos con Él en todo esto. Él nos ofrece que podamos identificarnos hoy en sus sufrimientos durante un poco de tiempo antes de ir a la patria celestial a participar de su gloria, de su victoria y de su gozo para siempre. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Vamos a ser fieles hasta la muerte? ¿Vamos a dejar el temor para proclamar a Cristo? Esa es la exhortación de esta mañana, mis hermanos, y termino muy puntualito para que ustedes imiten eso en el futuro. Vamos a orar y concluimos el servicio. Mi buen Dios y Señor, Padre, es muy posible que hayamos caído presa del temor como cristianos. Es muy posible que buscando el bienestar y los beneficios de este mundo hayamos cerrado nuestra boca para dejar de anunciar a Cristo como el Salvador, como aquel que necesitamos para el perdón de nuestros pecados, aquel que el mundo necesita por temor a lo que puedan hacer contra nosotros. Señor, es posible que te hayamos negado. Te pido que nos perdones, que nos limpies de nuestro pecado, de nuestros temores, de nuestra cobardía, de nuestro silencio y pasividad, Señor. Ayúdanos con tu gracia, con tu amor, para no temer lo que vamos a sufrir, para no temer el precio que hemos de pagar por la causa de Cristo y su evangelio. Ayúdanos, Señor, a buscarte con fervor, con solicitud, en la escritura, en la oración, en la comunión con los hermanos para animarnos unos a otros. Ayúdanos, buen Dios, a estar dispuestos a vivir para Cristo y a confiar en Él, para que tú seas glorificado. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.